Muy buenas tardes a todos y a todas. Nosotros somos El Break, un grupo de periodistas que no esperan la noticia la encuentran. El día de hoy sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo académico humano, donde hoy tenemos el honor de conversar con la profesora Tita Graciela Gómez Galicia, una figura cuya trayectoria encarna la convergencia entre literatura, arte, música y docencia crítica. Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con una licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y una maestría en Literatura Mexicana Contemporánea con especialidad didáctica, la profesora Gómez Galicia ha construido un camino profesional profundamente interdisciplinario. Su labor docente ha transitado por instituciones como la UVM, la UACM y actualmente en la Universidad Rosario Castellanos, donde su mirada despliega desde la teoría de la imagen hasta su formación en artes plásticas. Paralelamente, su trabajo como percusionista evidencia una búsqueda constante por visibilizar el papel de las mujeres en la música y en las artes, un compromiso que enlaza pedagogía, activismo y sensibilidad estética. Hoy abordaremos su evolución profesional, los desafíos de enseñar en contextos complejos, incluyendo programas como PESER en la UACM, su tránsito a ser disciplina no inicial y la importancia en la equidad de las artes dentro del mundo marcado por la infodemia. ¿Sí? Va. Ay, lo siento. Con esta presentación damos inicio al diálogo. Profesora Tita, buenas tardes. Buenas tardes. Con esta trayectoria que enlaza la literatura, las artes plásticas y la música, nos gustaría empezar por el origen, en el amplio abanico de posibilidades las que tiene. ¿Qué la llevó a elegir inicialmente lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y de qué manera la atmósfera o el espíritu crítico de la propia universidad influyeron en su decisión de no quedarse únicamente con las letras, sino buscar activamente esa convergencia interdisciplinaria en su desarrollo profesional? Bueno, fui muy afortunada desde el nivel medio superior de quedarme en una preparatoria de la UNAM también. No porque la preparatoria de la UNAM me implique más, pero bueno, después de la generación post-huelga y todo este espíritu crítico que fue como una herencia de los movimientos sociales de los 90s, sí había mucha interdisciplina, mucha universalidad, como lo dice el nombre de una universidad, la universalidad de personas en cuanto a diversidad, en cuanto a pensamiento. Entonces, digamos que sí, el espíritu de la juventud era mucho de abarcar muchos tipos de conocimientos, y siempre me gustaron las humanidades. Entonces, gracias a la formación en nivel medio superior, donde tuve profesores de historia del arte, historia de la cultura, en esta área de humanidades y arte, pues decidí dedicarme a las humanidades y las artes. Y bueno, ya entrando a la Facultad de Filosofía y Letras, conocí que no solamente estaba mi carrera, Letras, Lengua y Literaturas Hispánicas, sino que también había otros colegios como el Colegio de Estudios Latinoamericanos, que se caracteriza por la diversidad, por tratar de analizar los contextos sociales latinoamericanos, la comunicación, la literatura, las artes. Entonces, como que eso te lleva a pensar en querer abarcarlo todo. Ah, qué bonito. Por ejemplo, se sabía que viene de la UNAM. Ha sido un semillero profundamente significativo para su labor como docente. La pregunta sería, ¿qué experiencias durante la UNAM, por su paso en la UNAM, marcaron su vocación hacia ser docente? Básicamente, pues la necesidad de trabajar mientras estudiaba, y tuve la fortuna de que me aceptaran en un colegio, en este Colegio Nacional de Matemáticas, CONAMAT, donde preparan para los exámenes de admisión, pero bueno, ahí también, en cuanto entré, me empezaron a dar clases de todos los niveles, regularización, primaria, secundaria, preparatoria. Órale. Entonces, como que ahí uno se enamora de la docencia y te vas encaminando, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar de hacer trabajo editorial, pero no me gusta el trabajo de estar como encerrada en una oficina. Prefiero la interacción con los demás, ¿no? Y además los estudiantes pues siempre actualizan, aportan, entonces me gusta la docencia. Eso está muy padre, de verdad. No sabía que venía también de CONAMAT. Está muy interesante. Bueno, y ya de que hablamos de su formación postgradual, ¿qué aprendizaje decisivo tuvo durante su maestría en literatura mexicana contemporánea que todavía oriente su práctica docente? Pues básicamente mi maestría fue en didáctica, aunque fue en literatura mexicana, me especialicé en el área de didáctica, y pues sí, las lecturas, las estrategias, las prácticas me llevaron a tratar de profesionalizar y actualizar las herramientas, ¿no?, en la práctica docente.
Bueno, su perfil combina varias áreas de conocimientos de una forma orgánica. En retrospectiva, ¿cómo describiría la convergencia entre la literatura, la música y las artes visuales en su vida profesional? Yo siempre he considerado que todo es una interdisciplina. Yo creo que durante el Renacimiento y épocas, siglos pasados, todavía en el siglo pasado se pensaba más como en la hiperespecialización, ¿no? Llegar al doctorado escribiendo una tesis del contexto de la letra S en una región, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, muchas veces los proyectos de investigación y de cosas quedan como guardados. Entonces considero que la interdisciplina es más interesante porque la realidad y todo no se puede analizar nada más de manera seccionada. Entonces creo que todo lo que nos aporta cosas como personas nos hace tener un horizonte de expectativa mucho más amplio, ¿no? Y poder relacionar o hacer relación entre todos los fenómenos que conocemos. Entonces no es disparado hablar de música y hablar al mismo tiempo de artes visuales y al mismo tiempo de literatura o al mismo tiempo de comunicación, porque pues todo converge. Sí. Bueno, ya que hablamos de su trayectoria, que es muy amplia este panorama de la docencia, me gustaría saber qué diferencias se encuentran entre la UEM, la UACM y la Rosario Castellanos en términos de académicos y expectativas. Bueno, siempre dicen esto de que la universidad o la escuela no es la que hace a los estudiantes, ¿no? Sino los estudiantes en realidad son los que marcan la diferencia. Y estas diferencias varían mucho entre grupos, entre generaciones. En todos, digamos que hay grupos muy entusiastas, en otros hay grupos no tan entusiastas o que entran por diversas motivaciones. La UVM, la Universidad del Valle de México, hay estudiantes muy buenos, muy críticos. Entonces de ahí me llevo muy buenas experiencias. A veces sí hay algunos sesgos, digamos, que dejan ver, no sé, estratos sociales o cosas por el estilo. Sin embargo, creo que es una muy buena universidad. Creo que tanto el nivel de exigencia que se les da hacia los docentes pues es amplio, y también la respuesta de los estudiantes lo es. La UACM se caracteriza por tener un espíritu crítico. El proyecto educativo de la UACM tiene como cosa fundamental fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, que aprendan a ser autónomos, autogestivos, que no se les tenga que decir o llevar todo el tiempo de la mano, sino que ellos mismos se exijan y propongan. Claro. Y yo creo que la Rosario Castellanos está teniendo esta transición. Creo que es como, yo la veo como si fuera una hermana pequeña de la UACM. Creo que los estudiantes están en este proceso de ir adquiriendo su autonomía, su autogestión y su espíritu crítico. Y está súper padre, ¿no? Porque se va nutriendo de cada una de estas universidades, va aprendiendo algo diferente, y creo que de todas esas se hace una sola. Así es. Pues ahorita, como estábamos mencionando que ha estado como en el CONAMA, la UNAM, en varias escuelas, actualmente que nos encontramos en la Rosario Castellanos, quería preguntarle si ha cambiado a lo largo de estos años la forma en que ha enseñado, qué ha cambiado en ese aspecto, aquí dando clases. Sobre todo lo que he tratado de cambiar, o más bien ha sido necesario cambiar, es pues digamos que el tipo de actividades. Es muy caótico a veces tener la planeación durante la marcha, cuando ya empezó el semestre en una universidad, en otra, tener la lista de estudiantes al último momento. No sé, muchas cosas llegan a ser así como caóticas y se tienen que ir resolviendo sobre la marcha. También el hecho de tener siempre asignaturas diferentes, eso es lo que exige, pensar en distintas actividades. En comunicación, por ejemplo, lo que es caótico es que muchas veces los estudiantes esperan que la carrera de comunicación sea solamente práctica. Cuando se enfrentan a la teoría, es que tener que leer y que, bueno, es forzoso en la vida estudiantil hacer lecturas, aunque nos parezcan tediosas, aburridas, pero bueno, es algo que yo no quiero dejar de lado porque de otra manera se vuelve muy superficial el conocimiento. Sí, de hecho sí. Entonces sí es un desafío pensar en estrategias para cada materia. Bueno, y ya que estamos hablando de que da clases ahorita en la Rosario Castellanos, a nosotros nos está dando teoría de la imagen. Le quería preguntar, ¿qué importancia cree que tiene esta materia en la formación de los que estamos estudiando ciencias de la comunicación? ¿Y considera que es una herramienta necesaria para el desempeño crítico y práctico de los estudiantes? Sí, por supuesto, porque
ya sea que en ciencias de la comunicación después decidan dedicarse a la fotografía publicitaria, artística, hacer videodocumentales, hacer diversos contenidos, todo va a implicar pues esta cultura de la imagen. Y decía un profesor que es necesario tener el ojo educado, y este ojo educado pues solamente se logra teniendo este acervo de imágenes, no de una manera pasiva, sino que tengamos como este archivo en nuestra cabeza y sepamos de dónde vienen todas las cosas, ¿no? Históricamente hablando. Entonces es muy importante tener una cultura visual, que no sea nada más lo que nos dejan ver, sino saber los porqués, ¿no? Poder analizarlo, poder desmenuzar las imágenes. Profesora, su vida, bueno, su experiencia profesional como docente, incluye haber participado o colaborado en un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, este programa llamado PESER. ¿Podría platicarnos, explicarnos qué es este programa, o sea, qué abarca, qué modelo educativo promueve o aborda? ¿Y qué tipo de comunidad estudiantil tenemos, o qué tipo de comunidad estudiantil va dirigido? Es un programa muy interesante. Es llevar la universidad, el mismo modelo educativo de la UASM, a estudiantes que están en una situación de reclusión, bueno, sí, reclusos. En mi caso tuve la oportunidad de colaborar en el Reclusorio Norte, y es muy interesante porque uno se encuentra población diversa, digamos desde personas que apenas saben escribir y que sin embargo logran llegar a acceder a esta educación universitaria, hasta doctores que por alguna circunstancia están privados de su libertad, digo doctores en términos de grado académico. Entonces llega a ser muy disparado el tipo de población, y las experiencias que ellos tienen, digamos en términos no de que te cuenten su vida en reclusión, sino las experiencias que tienen de vida y cómo ven ser universitarios como un espacio de fuga dentro de sus actividades, es algo que los vuelve muy participativos, muy críticos, muy entusiastas, y para ellos representa todo un privilegio estar dentro de la población universitaria y digamos nos hace entender pues también dentro de esta prisión otra expectativa. Entonces es muy interesante, y creo que es una gran labor social que se lleva la universidad a los reclusorios. Ahorita que menciona del programa PESER, ya que nos dice que es un programa con bastante compromiso social, le quería preguntar para usted cuáles fueron los principales desafíos pedagógicos al tomar este programa. Bueno, uno que es muy disparado el rango digamos que de nivel académico que tienen los mismos reclusos. Hay algunos que tienen una formación donde ya no necesitarían estar en la universidad, pero les decía que pues ven este lugar como un espacio de fuga, ¿no? Un espacio donde seguir desarrollando su quehacer intelectual, porque las herramientas con las que cuentan dentro de los reclusorios, como una biblioteca, pues son mínimas, ¿no? Son bibliotecas muy viejas, muy desactualizadas, no tienen acceso a internet, ¿no? Por ejemplo, ahí no podríamos pensar en el uso de IAs. Ellos tienen que resolver todo, ¿no? Tampoco, sí, no es tan fácil acceder a equipos de cómputo, entonces hay muchos desafíos tecnológicos. Y esto incluso pensando lo que yo estuve con una población varonil, porque las experiencias de docentes que están en reclusorios femeniles es que todavía es más precaria la situación en un ámbito de recursos. ¿Cómo se prepara, cómo se empieza esa parte? Bueno, afortunadamente la UASM da muchos apoyos, como preparar manuales, fotocopias al inicio del semestre para que todo esté listo y no sea tan atropellado en el transcurso del semestre. Ok, y en este programa PCR representa un aprendizaje en muchos aspectos. En ese aspecto en el que usted entra a un reclusorio y se vuelve como de cierta manera vulnerable, porque no sabemos lo que hay adentro. ¿Qué estrategias desarrolló para generar un ambiente de confianza en el aprendizaje con ellos? ¿Y cómo considera las desigualdades estructurales de los estudiantes? Bueno, en realidad
uno piensa en un reclusorio y parecería que es un lugar muy peligroso, y lo es por las experiencias que nos cuentan los mismos estudiantes, pero uno no entra, digamos, a población directamente. Entonces, siempre hay un programa, digamos, que entre los mismos estudiantes que pues saben, ¿no?, que hay que cuidarse, que hay que fomentar esa comunidad, y siempre ellos se encargan de acompañar a uno a la entrada y a la salida, y como que no esté uno en esa situación de vulnerabilidad. Y entre ellos mismos se encargan de que haya respeto. Curiosamente, todo lo que uno podría tener como expectativa, como prejuicio, entre ellos buscan fomentar otro tipo de lenguaje, o sea, como no seguir reproduciendo sus marcos de referencia dentro de, ¿no?, sino cambiar esa situación. ¿Y le piden un color particular de ropa para vestirse? Sí, sí, hay un código de vestimenta. Se piden colores llamativos, se piden zapatos formales, aunque no sean, un tipo de ropa que pudiera llevar alguna cosa ahí escondida, ¿no?, oculta. Y sí, no se pueden ingresar, por ejemplo, frutas, hay una serie de restricciones, no se puede ingresar teléfono celular, evidentemente. También hay algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto de los colores llamativos tiene que ver con que hay reclusos que son daltónicos, por ejemplo. Entonces, en algún momento podría llegar a confundirte, ¿no? Sí, hay reclusos con problemas mentales, entonces hay muchas situaciones. Parece que está muy pesado también el ambiente. Sí. Y bueno, moviéndonos un poquito del tema de que también le gustan las artes plásticas, la música, sabemos que es percusionista. Quería saber cuáles son los principales retos o tensiones que ha enfrentado en ese ámbito, ya que pues abrirse como camino y legislarse en unas disciplinas fuera de lo que hace, lo que son lo de las letras, ¿cómo lidia con la expectativa social o académica, con cada disciplina que debe mantener aislada? No sé, ¿cómo llevarla? Sí, a veces, aquí pienso mucho en el concepto de la performatividad. Usamos un tipo de vestimenta, un tipo de código, un tipo de personalidad en los distintos ámbitos en los que nos comportamos. Sin embargo, yo agradezco mucho, por ejemplo, la formación. Yo siempre me doy las gracias a mí misma por haberme dado una formación artística, porque eso me ayuda en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este bagaje que tengo en cuestión de historia de la música, en cuestión de historia de las artes plásticas, artes visuales ahora, pues me lleva a poder analizar los textos literarios o los medios de comunicación como desde otra perspectiva. Entonces, creo que son cosas que no están para nada peleadas. Si bien, y creo que la academia también está teniendo un poco esta apertura desde este concepto de la interdisciplinariedad. Creo que ahí se está abriendo un camino. Está como todo conectado también. Y pues eso me sorprendió muchísimo el saber que es percusionista. Y más porque ya no es como tan sonado. Luego también usted menciona partes de la música y quedó como, sabe demasiado, que tanto de imagen, artes, música. Y pues la verdad sí, yo sí estoy muy sorprendido en ese ámbito, la verdad. Muchas gracias. Es que recordemos que la música también es un lenguaje, ¿no? También es comunicación. Sí, claro. Bueno, usted que menciona de performatividad y la exigencia de este balance que hablamos, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido para equilibrar su vida académica con sus prácticas artísticas y musicales? El tiempo. El tiempo, sobre todo, pues a veces no da tiempo para hacer todas las cosas que uno quisiera, ¿no? Se necesitan varias vidas para poder especializarse en una sola cosa. Sí. Pero bueno, también pues el caos de la ciudad, el caos del transporte, todos estos son retos y desafíos que pues sí, requieren mucha organización. Sí, bueno, Sí, que va más allá de los canciones. Bueno, tocando esta parte de los retos, yo creo que en México ha habido muchos retos estructurales para todas las mujeres en diversas áreas o en diversas disciplinas. Actualmente, ¿qué barreras usted ha enfrentado como percusionista en México, o sea, en este aspecto? Pues desde la misma escuela, incluso en la misma escuela de música, a veces se nota como esa preferencia, históricamente hablando, que se les da a los hombres, ¿no? Decir, es que, sobre todo en que pareciera, hay un malentendido en que la percusión requiere fuerza. Sí requiere fuerza, pero no son golpes, ¿no? Hay técnica, hay muchas cosas.
y a veces se le da más preferencia a los hombres por este estereotipo de que tienen más fortaleza o que son más rápidos o que tienen, no sé, más habilidades. Parece modo de mentira, pero todavía existe. Entonces sí es un desafío, siempre te exigen, y creo que no solamente en las percusiones, en general en muchas cosas, hay un doble nivel de exigencia en el caso de las mujeres, o cualquier error en el caso de las mujeres se ve doblemente, y en el caso de los hombres como si ya tuvieran un camino dado, ¿no? Y un error pasa más desapercibido, o el nivel técnico es como, bueno, no pasa nada. Entonces sí es notorio todavía. También está cambiando, y creo que está cambiando muy exponencialmente esta escena, pero aún existen estos retos. Y ahorita que menciona que sí está cambiando, ¿usted qué estrategias ha considerado más efectivas para romper esos estereotipos de mujer y hombre percusionistas sobre el cuerpo, la fuerza y la presencia de la mujer en la percusión? ¿Usted cómo ha llevado eso? La técnica y el estudio. Estudiar todos los días, practicar todos los días. Aunque sigue siendo este doble nivel de exigencia, pero bueno, ahí justo mi sueño es que un día tampoco se les dé el valor a las mujeres por decir, bueno, ahora es tiempo de mujeres y mejor te damos a ti la beca o la oportunidad o demás, porque eres mujer y bueno, sí puedes hacerlo medianamente, sino más bien el sueño sería que más bien el nivel de reconocimiento tuviera que ver pues con este nivel de desempeño, ya sin importar género. Y por ejemplo, en esta sobrecarga informativa que tenemos de incluso de muchos medios de información, por la misma situación en la que vemos que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en ese aspecto, ¿cómo considera usted que afecta la intoxicación de esta manera a lo que consumimos en el arte y la música, y cómo vemos a las mujeres y a los hombres en este aspecto? A ver, otra vez, como que no entendí cómo relacionar intoxicación. ¿Cómo la intoxicación, o sea, sin tener tanta información referente a que tal vez los hombres son más fuertes en hacer música en muchos aspectos, de qué manera ha cambiado, podemos cambiar esa pauta de intoxicación para tener algo como real y tangible que nos diga que sí está bien y que está mal? Yo creo que otra vez lo mismo, revisar más bien los orígenes de las cosas, por ejemplo, los orígenes de cada disciplina, y poder analizar, digamos, por ejemplo, en un producto cultural, en una obra de arte, en una canción, más bien, por ejemplo, los niveles técnicos, o si hay, no sé, una buena musicalidad, un buen ritmo, en el caso de los visuales, lo mismo, ¿no? Si hay un discurso, si no son nada más cosas superficiales. O sea, para poder cambiar esto, creo que más bien tenemos que poder hacer análisis de las cosas y dejar de lado el hecho de decir es porque lo hizo un hombre o porque lo hizo una mujer, ¿no? Sino más bien analizar el valor real o el valor estético que tienen las cosas. En un ecosistema saturado de impacto artístico debe sostenerse de su profundidad. En un mundo de imágenes infinitas y discursos fugaces, ¿qué hace que una propuesta artística, especialmente creada por mujeres, permanezca y genere un impacto? Yo creo que otra vez regreso a esto del discurso, que haya un discurso real, que haya algo que sea honesto sobre todo, que no esté manipulado, que no esté nada más reproduciendo lo que se dice y lo que está de moda. Eso es lo que hace que un movimiento tenga un mayor valor. Creo que sobre todo tiene que ver con la honestidad de la propuesta también. Sí, siento que sí tiene que ver mucho eso, porque luego nada más piensan que es una propuesta luego nueva y ya saber el trasfondo y casi que no sea como tan creíble. Y siento que siempre las cosas diferentes sí tienen ese impacto como lo menciona. Bueno, y también hay que tener claro que no existe la originalidad como tal. Hay muchos ensayos sobre eso, porque lo que sí pueden existir son reinterpretaciones y adaptarlas, adecuarlas a los contextos de la época. Entonces, cuando uno dice que esto tuvo tal influencia o que se basó, no sé, en alguna otra cosa, por ejemplo, en el caso de las imágenes, hacer este reconocimiento real de lo que nos influyó es más honesto que decir esto es mío, ¿no? Esta es mi propuesta original. Sí, existe muchísima razón. También las redes sociales no apoyan en esto, ¿no? O sea, ya estamos como pegados a un modelo muy particular en el que si tiene 25,000 likes, o sea, todo el mundo lo ve y considera que es muy buena opción, es muy buena música, y sin importar el contexto en el que lo realicen. Sí, claro, vivimos en la era digital, ¿no? Sí. Y en la era del like, como diría Jill Slipovetsky. Vivimos en la era donde nos guiamos más por este número de likes que por poder realmente analizar, ¿no? Sí, perdemos como la parte crítica. Claro. Bueno, ya para darle cierre a esta entrevista, la mediación digital
redefine a la noción de la visibilidad. ¿De qué manera la infodemia influye en la visibilidad de las mujeres artísticas, considerando la parte viral a menudo que se confunde con la legitimidad? ¿En qué manera la infodemia contribuye a esto? Es que, bueno, los medios de comunicación siempre están actualizando sus discursos también con base en los procesos sociales, ¿no? Claro. Porque, digamos, ya no es viable, por ejemplo, no sé, piensa en la película de Barbie. Ya no es viable hablar de una Barbie otra vez de los años 50, acostumbrada a complacer y todo esto. Ahora por eso se produce otra película de Barbie donde ahora aparentemente ella toma las riendas. Sí, sí. Sin embargo, también estos discursos que toman la industria cultural, los medios de comunicación, pueden llegar a ser un poco tendenciosos o viciados, ¿no? Hay que analizar también si lo están diciendo o reproduciendo estos discursos de visibilización hacia las mujeres por mera estrategia comercial, por mera estrategia política. Entonces también hay que aprender a discriminar, pues esto, ¿no? Desde dónde se anuncian ciertas cosas, para saber que no nada más nos están vendiendo un discurso por esto, ¿no? Por cuestión política, por cuestión de estrategia, sino ver que realmente pues hay ahí un valor o una aportación, o que no nada más sea, por ejemplo, una mujer que esté visibilizada por pertenecer a un cierto campo cultural, digamos, palancas, sino que realmente veamos que tiene una propuesta, ¿no? Que tiene un valor, que hay un discurso. Fuga. Sí. Agradecemos profundamente a la profesora Tita Graciela Gómez Galicia por compartir con nosotros una parte esencial de su trayectoria, su sensibilidad docente y su visión crítica a la educación, el arte y la sociedad. Muchas gracias. La experiencia nos recuerda que la enseñanza es un acto ético profundamente humano, que la interdisciplina enriquece nuestras prácticas y que la visibilización de las mujeres en las artes es una tarea urgente e indispensable. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en este diálogo. Esperamos que estas reflexiones continúen resonando en nuestras prácticas académicas, artísticas y comunitarias.